Buenos días, soy Don Jaf. Don Jaf con un poco de catarro, pero seguro que nos podemos entender y hacer la oración juntos. A todos los que conocemos y amamos el Opus Dei, el 2 de octubre nos dice muchas cosas porque es el día de su fundación. Y al hilo del mensaje de la obra, hacemos hoy la oración sobre santificar la vida ordinaria. Jesús, nos ponemos en tu presencia para hacer este rato de oración. Hacemos un acto de fe. Creo que estás aquí, creo que me ves, que me oyes, que me hablas. También nos encomendamos hoy especialmente a San José María para que nos ayude a hacer bien este rato de oración. Jesús, empezamos la oración recordando que un 2 de octubre de 1928, y fijaros que estamos ya acercándonos poco a poco al centenario de la obra, y un 2 de octubre nació en Madrid el Opus Dei. Y el mensaje que Dios quiere transmitir a través de la obra nos sirve ahora como hilo de nuestra conversación con Jesús. El núcleo de ese mensaje divino es muy sencillo y se expresa en muy pocas palabras. No podemos hacer con las palabras de la oración, de la devoción a San José María, al fundador, donde dice que la obra es camino de santificación en el trabajo profesional y en el cumplimiento de los deberes ordinarios del cristiano. No sé, es como ver la vida cristiana no como un entramado de mandamientos y oraciones y obligaciones y cosas que tenemos que hacer, sino ver la vida cristiana como un camino de santidad, de unión con Dios, de seguimiento comprometido de Jesús. Todos tenemos muy presente aquello que Él nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino de la santidad es Jesús. El camino no es hacer cosas, es Jesús. Jesús, cuando empiezo a hablar de santidad en la vida ordinaria, de que todos estamos llamados a ser santos, me pregunto si realmente es un ideal atractivo, que entusiasma, que ilusiona. O en cambio, es algo que sí, que nos parece muy bien, estupendo, pero que no es para mí, quizá es para otros. Bueno, pues mi gran deseo hoy en la oración es que quienes me escucháis os convenzáis un poco más, yo también, de que empeñarnos en ser santos vale la pena. Y eso, tanto una señora de 90 años como un chico de 20, un empresario, una madre de familia, un deportista o alguien que está enfermo y que no se puede mover, el que reza mucho y el que no reza casi nada o le cuesta rezar. Jesús, también me doy cuenta de que quien nos tienes que convencer eres tú, tocando nuestro corazón, llenando de luz nuestra inteligencia. Te pido ahora que nos concedas esta gracia. ¿Sabéis cómo se fundó el Opus Dei? Muchos seguro que sí, otros quizá no. Lo voy a recordar, fue algo muy sencillo. San José María estaba en Madrid haciendo unos días de retiro y en un momento en el que rezaba a solas en su habitación, Dios le hizo ver el Opus Dei. Él utilizaba esa expresión, ver, ¿no? Y no escuchar o entender, sino ver. No es fácil hacer una comparación, pero pienso yo que podría ser algo así como ver toda la película de la historia del Opus Dei condensada en unos pocos segundos. Lo que se iba a ir desplegando en el tiempo, poco a poco, lo que ya se ha ido desplegando y lo que seguirá desplegándose hasta el final de la historia, condensado, en muy pocos fotogramas. Una luz especial que le hace comprender toda esa gran historia, ver toda esa gran historia. Yo le pido ahora a Jesús, para mí y para vosotros, que nos dé una luz especial, una gracia. También que nos haga ver que podemos ser santos en la vida ordinaria y que ese ideal vale la pena. Y no le estoy pidiendo un milagro o una gracia extraordinaria, pero sí que de una forma sencilla, natural, como Él quiera, nos ayude a entender esa realidad maravillosa. Jesús, para que enciendas esa luz en nuestro corazón,
podemos recordar algunas cosas que nos ayuden a entender qué es la santidad en la vida ordinaria. Porque puede suceder que cuando oímos hablar de santidad nos produce como un poco de rechazo, ¿no? Nos trae a la cabeza la imagen de santos que no son atractivos, como que no entendemos, o nos parece que no tiene mucho que ver, no tiene mucho sentido aquello en nuestra propia vida personal. Y para seguir nuestra oración, he escogido hoy 3 textos que nos hablan de esto, de la santidad, de qué es la santidad en la vida ordinaria, y que quizás son parte de esa luz que el Señor nos quiere dar. Y en el punto 815 de Camino, dice San José María con una gran seguridad: ¿quieres de verdad ser santo? Cumple el pequeño deber de cada momento. Haz lo que debes y está en lo que haces. ¿Os dais cuenta? Nos está hablando de santidad y de santidad grande. ¿Quieres de verdad ser santo? Y sin darnos tiempo casi a responder, nos da como una receta muy sencilla. Cumple el pequeño deber de cada momento. Jesús, ¿qué tiene ese deber, ese pequeño deber de cada momento para que pueda ser camino de santidad? Quizá es algo obvio porque el único sitio donde yo puedo encontrar a Dios es ahora, en el presente, en el momento actual, no en lo que ha pasado ayer o hace años, ni en lo que va a pasar, sino el pequeño deber de cada momento, ¿no? No sé, en el preparar el desayuno y vestir a los niños, en llevarlos al colegio, en las horas de trabajo, en la mesa de oficina, o limpiando la casa, o en la sala de espera de un hospital, o tomando un café con un amigo. El pequeño deber de cada momento. Ese punto de camino matiza, explica un poco más, ¿no? Haz lo que debes y está en lo que haces. Y también esto nos da luces, es lógico. Tengo que hacer lo que debo, no lo que me apetece. Pero además tengo que meter ahí la cabeza y el corazón. Haz lo que debes y estar en lo que hago, ¿no? En esa realidad presente en la que estoy metido ahora mismo. Jesús, cuando escucho estas cosas, pienso que esta santidad sí es para mí, sí es algo cercano para mí. Cumple el pequeño deber de cada momento, haz lo que debes. Y que por ese camino puedo avanzar, aunque a veces me cueste o no sepa muy bien cómo hacerlo. Nos seguimos pensando qué quiere decir ser santo en la vida ordinaria, y la segunda respuesta la encontramos en la oración de la estampa de San José María. Haz que yo sepa también convertir todos los momentos y circunstancias de mi vida en ocasión de amarte y de servir. Es muy bonito ver cómo esto enlaza con lo que recordaba antes. Cumple el pequeño deber de cada momento, pero no de cualquier manera. El matiz es importante. Hay mucha gente que cumple con sus deberes y lo hace muy bien, pero para que sea un camino de santidad hay que añadir el amar y el servir. Por lo tanto, hacer esas cosas pequeñas de todos los días por amor, metiendo el corazón, aunque a veces no sintamos nada especial, da lo mismo. El ejemplo de las madres es muy claro, ¿no? ¿Cuántas veces les puede costar atender a sus hijos pequeños, o darles de comer, o limpiarlos? Una madre no está siempre emocionada con el cuidado de sus hijos. Yo no imagino a una madre dando el pecho a su hijo a las 3 de la mañana emocionada, y sin embargo lo hace con todo el cariño del mundo. Jesús, te pido esa gracia de meter el corazón en las cosas pequeñas y ordinarias de mi vida, que la sepa convertir y transformar en ocasión de amarte a ti y a los demás. Y ese amor a los demás también tiene otro nombre muy bonito, que es servir, en ocasión de amar y de servir. Ojalá sepamos vivir nuestro día a día con esa perspectiva, el servicio a los demás. Nos queda una tercera idea también luminosa. Esta es de Benedicto XVI y está sacada de un artículo que escribió con motivo de la canonización de San José María en 2002. Por cierto, ahora al citar al Papa Benedicto,
me viene a la cabeza que podemos rezar por él, encomendarle, ¿no? Es decir, que yo sepa tampoco le pasa nada especial, pero está muy mayor, bueno, y le pedimos al Señor que le cuide, ¿no? En estos últimos años de su vida. Bueno, pues en aquella ocasión recordaba, son palabras suyas, ¿no?, que virtud heroica no quiere decir que el santo sea una especie de gimnasta de la santidad que realiza unos ejercicios inasequibles para las personas normales. Quiere decir, por el contrario, que en la vida de un hombre se revela la presencia de Dios y queda más patente todo lo que el hombre no es capaz de hacer por sí mismo. Esto es muy interesante porque nos recuerda que la santidad no es algo que yo hago a base de esfuerzo, de alcanzar metas, sino que es algo que Dios hace en mí. Y este razonamiento le lleva al Papa a una afirmación que puede sonar un poco sorprendente. Dice, ser santo no es otra cosa que hablar con Dios como un amigo habla con el amigo. Esto es la santidad. La santidad es el contacto profundo con Dios, es hacerse amigo de Dios, dejar obrar a Dios. Jesús. Podríamos seguir recordando muchas cosas sobre la santidad en la vida ordinaria, pero vamos a quedarnos con estas tres. Primero, darnos cuenta de que la santidad está en el pequeño deber de cada momento y que en esa realidad menuda tenemos que meter afán de amar y de servir, hacer las cosas por amor y con amor. Y finalmente, que el camino para avanzar es la oración, la amistad con Dios, el hablar con Él como un amigo habla con su amigo. Jesús, que nuestra respuesta sea, a esa santidad me apunto. Esto lo entiendo, lo veo como un ideal para mí, un ideal que vale la pena. Ojalá este rato de oración nos sirva para plantearnos nuestra vida cristiana de este modo, con libertad y cada uno por el camino que Dios quiera, que Dios le lleve, como es lógico, ¿no? Pero con un horizonte de santidad, no con un planteamiento un poco con un ramplón, ¿no?, de la vida cristiana, de ir cumpliendo, de ir haciendo cosas, ¿no? Vamos a mirar a la Virgen. María, cuando pienso en ti, me doy cuenta de que todo lo que hemos ido hablando hoy con Jesús en la oración es una realidad muy profunda en tu vida. Esa vida tejida de cosas muy normales, muy pequeñas, en las que tú ponías todo el amor y todo el afán de servir de un corazón inmenso como el tuyo. Una vida de oración, de conversación sencilla, confiada y profunda con tu Padre Dios. Te pido que nos ayudes a vivir nuestra vida cristiana con ese horizonte de santidad. Que Dios os bendiga.